con ejercicios, ¿pudieron hacer algo? Honestamente, si soy honesto, me olvidé. Honestamente, Pero hice los ejercicios de las otras unidades, pero me olvidé de esta unidad. No, me sale. no, ¿qué? No escuché, Me salió uno ¿no? solo, después no puede ser ninguno más. Bien, estamos hablando del sistema de ecuaciones, ¿no? Sí, Yo me Bien, trago en las operaciones elementales. bien, claro, eso. perfecto. Bueno, hoy vamos a seguir con esto. ¿Vieron que le subí la clase? No sé si la pudieron ver, por las dudas. Sí, También sí. está. ¿Sí? Está un poquito más salteada, como porque si no se hacía muy larga y me aburro sola. Entonces, digo, si yo me aburro explicando yo, me imagino ustedes. Pero bueno, hoy vamos a terminar con sistemas, ¿sí? El parcial va de la unidad 1 a la 6, el parcial va de la unidad 1 a la 5. Esta sería sistemas de ecuaciones la 5, hasta esta incluida, ¿sí? Así que, sí, si no estoy confundida, porque ya, por las dudas, no, pero hasta las 5, hasta las 5. Bien, bueno, entonces vamos a seguir con sistemas de ecuaciones. Vamos a tratar de terminar hoy, seguro, que terminamos con la unidad y ya después tenemos el parcial. La clase que viene, no, el miércoles que viene no es feriado, no, el martes es feriado. Así que bueno, vamos a ver cómo hacemos, ¿sí? Si cerramos el tema, bueno, vamos a ver la clase que viene cómo terminamos, ¿sí? Ya casi estamos para el repaso, más o menos. Más que para el repaso, para empezar, para ir empezando. Bueno, a ver, entonces, bueno, no estuvieron haciendo mucho, como les digo, no se queden, ¿sí? Porque en realidad el tema todo es lo mismo, práctica, práctica, práctica. Ustedes lo pueden entender acá y después, mientras cuando lo agarran ustedes, no entienden, ¿sí? Entonces ese es el punto. Así que tienen que hacerlos ustedes a los ejercicios. Por lo menos los que estamos planteando, ¿sí? Bueno, entonces, habíamos visto los distintos tipos de sistemas, ¿se acuerdan? Sistemas homogéneos, no homogéneos, es decir, cuando el término independiente era igual a cero, cuando era distinto, ¿sí? Todo eso vimos, un ejemplito de cada uno. A ver, los ejercicios de ecuaciones lineales en el parcial nos dicen qué método usar. No, no, yo no les voy a decir qué método usar. Bien, para recordar hasta dónde habíamos llegado, porque no me acuerdo, habíamos visto hasta sistemas homogéneos, ¿no? ¿Se acuerdan que el término independiente era igual a cero? Hasta acá, y hasta acá, ¿llegamos? Sí, llamo hasta ahí, que nos diste de tarea el ejercicio 6, el 9, creo. Bien, El este 7. 6, sí, este 6 se los di de tarea. Este, el 6 no Este, lo pude hacer. No me salieron las operaciones. bien, este 6 lo planteamos acá en clases, ¿sí? Después, bueno, cuando lo agarraron de nuevo no pudieron, está bien. Bueno, este en realidad no es difícil, hay un par de operaciones elementales que hacer, creo que eran dos o tres, ¿sí? Lo que tienen que observar es que como tenemos más incógnitas que ecuaciones, tengo 4 incógnitas y 2 ecuaciones, el sistema ya me va a dar compatible, compatible indeterminado, ¿sí? Bueno, puede ser incompatible. No puede ser incompatible porque es homogéneo. O sea, va a ser siempre compatible, es decir, voy a encontrar una solución, pero si ya no tengo la misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas, es probable que este sistema no sea compatible determinado, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar infinitas soluciones. Por lo tanto, eso lo pueden ir razonando, ¿sí? Hay que ir prestando atención a, a esas cosas, ¿sí? Ahí está. Ahí abrí la reunión para que entre quien quiera. Bueno, entonces, las operaciones elementales, bueno, recuerden que comenzamos siempre intentando que el primer elemento de la matriz sea un 1, ¿sí? Para que sea el conductor y que posibilite que los demás
sean ceros, ¿sí? Con ese 1 hacemos que el elemento de la columna sea un 0, después continuamos con este, que sea un 1, y finalmente que este sea un 0, ¿sí? En realidad eran 4 operaciones elementales, ¿sí? Nada más. Porque lo que estaba atrás no me importa, porque ya esa matriz sería una reducida por filas, ¿sí? Entonces, eran solamente 4 operaciones elementales. Si no les resultan tan fáciles, pueden usar la columna de control, a ver si en realidad lo que no están haciendo bien a lo mejor es el cálculo, ¿sí? Y acá estaba la solución, ¿sí? No es difícil, pero tienen que renegar un poquito ustedes. Si lo hago yo, lo planteamos la clase pasada, pero si lo hago yo, de nuevo, no tiene sentido, ¿sí? Tienen que renegar un poquito ustedes. Bueno, vamos con el 7. Acá sí empieza un poquito a complicarse la cosa. Dice, calcular el valor de Q para que el siguiente sistema sea compatible. Entonces, fíjense que tenemos 7x2 menos x3 igual a 3, 2x1 menos 3x2 más 4x3 igual a 7, x1 más 2x2 menos 3x3 igual a q, ¿sí? Entonces tengo que determinar este valor de q para que el siguiente sistema sea compatible, ¿sí? Entonces, para empezar, ¿qué vemos acá del sistema? ¿Es un sistema cuadrado? ¿Tiene 3 ecuaciones y 3 incógnitas? Sí. Sí, Sí, solamente Sí. que en la primera ecuación no tenemos x1, por lo tanto el coeficiente de x1 es 0, ¿sí? No me lo tengo que olvidar, porque si no lo escribo, ahí la matriz queda rara, ¿sí? Entonces, completamos cuando alguna variable no aparece, por ejemplo, si yo acá les hubiera dicho 3x1 más x2 más x4 igual a 0, y no les pongo x3, y en la fila de abajo aparece x3, significa que el coeficiente es 0, ¿sí? Pero no le elimino a la variable, porque si no, no estoy teniendo las mismas variables en cada ecuación, y eso no sería un sistema de ecuaciones, ¿sí? Entonces, atentos con eso, que a veces aparecen los ejercicios y hacemos lío por eso. Entonces, completamos las ecuaciones si no están completas. Bien, como les decía, acá aparece el 0, x1, x2, x3, términos independientes. Bueno, primera fila, segunda, tercera fila y términos independientes. Y el Q que se encuentra en esta posición en un término independiente. Entonces nos dice que necesitamos que el sistema sea compatible. O sea, ¿esto qué significa? A ver. No ¿Qué puede ser significa 0. ¿Qué significa que el sistema sea compatible? ¿Que tiene solución? Que admite solución, ¿sí? Es decir, que el rango de la matriz principal como es con el rango de la matriz ampliada. Tengo problemas de cuello. Igual. Igual. Son iguales, ¿sí? Igual a n o menor que n. Igual a n. Depende. O no, digamos. Puede ser menor y va a seguir siendo compatible. En un caso es determinado y en el otro indeterminado, ¿sí? Bien, lo importante es que tenemos que saber que el rango de la matriz principal tiene que ser igual al rango de la matriz ampliada para que sea compatible. De otro modo sería incompatible, ¿sí? Entonces queremos que este sistema tenga solución. Entonces, ¿cuál va a ser el valor de Q para que ese sistema tenga solución? Entonces, ¿qué es lo que empezamos a hacer? Empezamos planteando operaciones elementales, ¿sí? Sobre la matriz. De nuevo, copiamos la matriz principal, término independiente, y empezamos a hacer operaciones elementales. Bueno, acá está muy resumido, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a tratar de hacerlo más o menos, ¿no? Para que, por si están muy perdidos con las operaciones elementales. Tengo que llegar a la reducida por filas. Eso siempre es lo mismo, ¿no? Aplicamos el método de Gauss-Jordan y quiero encontrar la reducida por filas de esta matriz para saber cómo son los rangos de la matriz principal y la ampliada, ¿sí? Entonces ese es mi objetivo, llegar a la reducida por filas. ¿Cómo hacemos? ¿Qué se les ocurre que podemos hacer primero? ¿Qué operación, digamos, elemental? Cambiar la primera fila por la tercera, que hay un 1 ahí. Bien. Cambio fila 1 por fila 3, ¿sí? Ahí estaría teniendo el 1 que necesito en esta posición. Después, bueno, ya voy a tener el 0 acá atrás, acá abajo, y entonces, ¿qué hago con este 2? Y ¿Qué lo tengo que hacer? transformo en 0 multiplicando la fila 1 por menos 2 y sumándosela a la segunda. Bien, a la fila 1, que en este caso sería ahora esta,
la voy a multiplicar por menos 2 y se la voy a sumar a la fila 2. Ahí ya tendría en mi primer columna el 1 y 0 y 0. Seguimos. Bueno, acá me va a quedar otro elemento. A ver, menos 2 por 2 sería menos 4. Menos 3 me va a quedar el menos 7. Acá me quedaría un menos 7. Entonces, para que ese menos 7 se transforme en un 1, ¿qué tendríamos que hacer? Multiplicar a la fila 2 por menos un séptimo. ¿Sí? Acabo de resolver esta operación. Pasa que no les quiero marear. ¿Sí? Entonces, otra operación elemental que podemos seguir haciendo es esta. Yo las voy a escribir para que ustedes las copien. Lo estoy haciendo mentalmente. Y ustedes las van a hacer y después se van a fijar lo que aparece. Les aparece un 1 ahí, ¿sí? Ese 1 que necesitan. Y los otros elementos que siguen. Y les aparece, como dijimos, un menos 7, en esta posición van a multiplicar por menos 1, acá va a quedar otro término, ¿sí? Por ejemplo, va a quedar menos 2 por menos 3 nos da 6 positivo, más 4, 6 positivo más 4 nos va a quedar 10, y ahí aparece el menos 10 séptimo. Bien, está bien esto. Menos 10 séptimo, y después va a aparecer la fila nula abajo. Bien, entonces en un momento, cuando sigan trabajando con esto, van a aparecer dos filas iguales. ¿Y qué pasaba cuando seguían dos filas igual? Cuando ocurría que había dos filas iguales. Acá vamos a tener un 1, voy a tener que multiplicar por menos 7, por 7, y sumársela acá, ¿sí? Y acá voy a multiplicar por menos 2, y se el 1 en esta posición. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces cuando seguimos haciendo operaciones elementales? Esto es como encuentre las operaciones que hay que hacer, y llegamos a esta solución, ¿sí? Aparecen dos filas iguales, y por eso aparece al final una fila nula, ¿sí? ¿Eso les queda claro? ¿Lo entienden o no? Porque es muy importante entender esa parte. Aparece esta fila nula cuando, haciendo operaciones elementales dentro de la matriz, quedan dos filas iguales, ¿sí? Entonces, en la siguiente operación elemental, cuando vos quieras que tu elemento sea un 1, en realidad no podés hacer que sea un 1 porque son dos filas iguales y te queda un 0. Multiplicás a una por 1 y se la sumas a la otra y te queda la fila nula. Aparece la fila completa de ceros. Bien, entonces, cuando aparece esta fila nula, bueno, esta es otra parte que no dije, ¿no? Mientras vamos haciendo operaciones elementales sobre esta matriz, también las vamos haciendo sobre el término independiente, ¿no? A ver. Por supuesto. Entonces, fíjense que acá tengo Q, ¿sí? Mientras vaya trabajando, por ejemplo, la primera fila. Bueno, lo primero que hice fue el cambio de fila, ¿sí? Entonces acá tendría el 1, 2, menos 3, Q, estaría todo acá arriba. Segundo, multiplicar a esa fila, a esa primera, por menos 2, y sumársela a la segunda, ¿sí? Que sería esta. Entonces fíjense que cuando hagamos eso, nos va a quedar el menos 2 por Q, ¿sí? Más 7. ¿Sí? ¿Se entiende? Menos 2Q más 7. Y después, cuando a esa fila la multipliquemos por menos un séptimo, también vamos a tener el Q. ¿Sí? Fíjense cómo Q va quedando dentro de nuestro término independiente, ¿sí? Como una incógnita. ¿Estamos? Entonces, vamos haciendo operaciones elementales. Vamos llegando a esta situación donde esta matriz es la reducida por filas. Tengo un 1 en esta posición y en la columna ceros. Un 1 en esta posición y en la columna ceros y la fila nula, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos a observar el rango de la matriz principal. ¿Cuál es el rango de la matriz principal? Esta es la situación final. Ustedes van a llegar a esto. El rango es 2. Bien. Y el rango de la matriz ampliada es todo esto. ¿Cuál es el rango de esta matriz?
O sea, una fila, dos filas. ¿Qué les parece? 3, profe. 3 sí que, o 2 sí que. Digamos, si yo estoy diciendo que quiero que el sistema sea compatible, ¿no? Yo acá estoy teniendo una incógnita. Entonces dije que el rango de la matriz principal es 2. Para que el sistema sea compatible, los rangos tienen que ser iguales. Por lo tanto, el de esta matriz ampliada tiene que ser 2 también. Entonces, ¿qué voy a decir que vale esto? Menos 2Q más 10 tiene que ser igual a 0. 5. ¿Sí? Entonces, como menos 2Q más 10 tiene que ser igual a 0, ¿para qué? Para que toda esta fila sea nula, es decir, esto es 0, ¿no? Entonces el rango de la matriz principal es igual al rango de la matriz ampliada y el sistema de ese modo es compatible. Con esa condición, que se llama condición de compatibilidad, despejamos Q. Digamos, menos 2Q más 10 igual a 0, implica que Q es igual a menos 10 sobre menos 2, es decir, Q es igual a 5. ¿Sí? ¿Se ve eso? Sí, Entonces, profe. cuando Q es igual a 5, todo este término pasa a ser igual a 0, y por lo tanto el rango de la matriz principal es igual al rango de la matriz ampliada. ¿Sí? Eso es lo que nos pide el ejercicio. Nos pide encontrar el valor de Q para que el sistema tenga solución, ¿sí? Y nosotros vamos a ir un poco más allá y vamos a resolver el sistema además, ¿sí? Bien, lo que les queda a ustedes es hacer las operaciones elementales para llegar a esto, ¿sí? Y no hay otra forma que haciendo operaciones elementales, de entenderlas, ¿sí? O sea, no es que van a mirar videos y lo van a entender cuando lo hagan. Y cuando lo practiquen, las veces que sea necesario, le van a ir agarrando la dinámica, la mecánica, digamos, de cómo se hacen operaciones elementales, cuál me conviene elegir, por qué elijo la que elijo, cuál hago primero, cuál me conviene hacer respecto de otras, ¿sí? Pero no hay otra forma que practicando, y no un ejercicio, 5, 10, 15, los que necesiten, ¿sí? A veces no es digamos, tan importante hacer ejercicios tan largos, pero sí que puedan practicar operaciones elementales y darse cuenta. O sea, no porque miren videos les va a salir cuando lo hagan. Y esto es para todo, digamos, siempre uno aprende cuando lo hace, más que cuando lo mira. Bueno, entonces, para Q igual a 5 es que este sistema es compatible, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora es encontrar el valor de las variables, porque recuerden que acá tengo una ecuación que me da el valor de X, acá tengo una que me da el valor de Y, y acá tenemos una fila que es nula. Entonces vamos a decir que ¿qué pasa con Z? Como el rango, para atrás. El rango es menor, el rango dijimos que es 2, y es menor que el número de variables, que es 3, va a aparecer un parámetro, ¿se acuerdan de eso? Entonces, fíjense que de acá vamos a sacar las ecuaciones. X menos 1/7 de Z es igual a todo esto. Y menos 10 séptimos de Z es igual a esto, ¿sí? Es lo que tenemos acá. X1, bueno, Z, X1, X2, X3 era. Entonces, X1 menos 1/7 de X3 es igual a 3 séptimos de Q más 2. X1, bueno, acá reemplazamos el Q por 5, que dijimos que valía 5, ¿no? Entonces reemplazamos 3 séptimos por 5, más 2, nos da 29 séptimos, ¿sí? Pasamos un séptimo al otro miembro y tenemos lo que vale X1. X1 está en función de X3, ¿sí? Como ven. Tengo un término independiente y un término que contiene la variable que llamamos secundaria, ¿sí? Bien. Vamos a X2, X2 la sacábamos de acá, ¿sí? Entonces decimos que X2 menos 10 séptimos de X3 es igual a 2 séptimos de Q menos 1, ¿sí? Es esta ecuación. Reemplazamos Q por 5, resolvemos esta ecuación, este término, digamos, y pasamos el 10 séptimo para el otro lado. Entonces X2 es igual a 10 séptimos de X3 más 3 séptimos, ¿sí? Resolvemos esto. Entonces fíjense que X1 y X2 están en función, las dos están en función de X3. X3, ¿qué es? Nuestra variable secundaria, ¿sí?
y esta x1 y x2, nuestra variable principal, lo que llamamos parámetro. ¿Sí? x3, entonces lo vamos a igualar a, por ejemplo, t, a nuestro parámetro t. ¿Sí? Que esto no está escrito acá, pero lo hacemos siempre, recuerden. x3 a t. ¿Sí? Esto venía de n menos el rango igual al número de parámetros. N era el número de variables, R es el rango, T es el número de parámetros, ¿sí? Si N vale 3, el rango dijimos que era 2, para que el sistema sea compatible, 3 menos 2 me va a dar 1, ¿sí? Entonces fíjense cómo escribimos la solución. X1, ponemos lo que vale X1. Un séptimo de X3 más 29 séptimos. X2 vale 10 séptimos de X3 más 3 séptimos. Y X3 es igual a X3 o a T. ¿Sí? Acá podemos poner T directamente. Entonces, fíjense que después separamos en términos los términos independientes y los términos que contienen a nuestra variable independiente, ¿sí? A nuestra variable secundaria o a nuestro parámetro T. Separamos en términos, ¿sí? Entonces, en el primer caso decimos 1 séptimo, 10 séptimos y 1, ¿sí? Acá tengo un coeficiente que es 1 por t, aunque no lo escribo, ¿no? Entonces, 1 séptimo, 10 séptimos y 1 que acompañan a la t, más 29 séptimos, 3 séptimos y 0, ¿sí? Porque acá no tengo término independiente. ¿Se entiende entonces cómo llegamos a la solución del sistema? Esta es la solución del sistema. 1 séptimo, 10 séptimos, 1 por t, más 29 séptimos por 10 séptimos y 0. ¿Sí? Y esto está escrito como en forma de matriz, pero lo podemos escribir en forma horizontal también. ¿Sí? Es lo mismo. Ya entendí. Bueno, no sé de dónde venía eso. Pero bueno, ¿se entiende entonces cómo hacemos para llegar a la solución del sistema? Es un sistema compatible indeterminado, o sea, es compatible, como nos pedía el ejercicio, indeterminado porque el rango de la matriz principal es menor que el número de incógnitas, ¿sí? Bueno, ¿se entendió entonces este tipo de ejercicio? Sí, profe. Lo importante que quiero que entiendan es cómo llegar a esta condición de compatibilidad, ¿sí? Darse cuenta de esto, que es lo importante, porque hacer operaciones elementales, como digo, ya las aprendimos, para saber cuáles hacer tienen que practicarlo. O sea, no va a aparecer por arte de magia, digamos, lo tienen que practicar. Bueno, vamos a otro ejercicio. Dice, dado el siguiente sistema de ecuaciones lineales, determinar el valor de K para que el mismo tenga infinitas soluciones. A ver, vamos a pensar un poquito este ejercicio. Fíjense, acá tengo un sistema de ecuaciones donde tiene una incógnita K, que es parte de la matriz de coeficientes, ¿sí? De la matriz principal, K y K. No está como antes en el término independiente. ¿Qué tipo de sistema era este? Homogéneo. Un sistema homogéneo, exactamente. Entonces, ¿qué pasaba con los sistemas homogéneos? ¿Pueden ser incompatibles? No, no pueden ser compatibles. Es siempre compatible. Exactamente. Entonces, siempre admiten solución. Acá nos pide cuál es el valor de K para que tenga infinitas soluciones, ¿sí? O sea, el sistema homogéneo podía ser compatible determinado, es decir, admitía la solución trivial, donde cada variable valía 0, o infinitas soluciones donde la trivial era parte de esas infinitas soluciones. Entonces, ¿cómo voy a hacer para determinar ese valor de K? A ver qué les parece. Sin leer. Bueno, acá está la respuesta, está muy fácil. Sí, igual a 0. Ya lo leí tarde. Si el determinante de la matriz asociada, de la matriz principal, es igual a 0,
esto implica que existe una combinación lineal entre los vectores de la matriz, y por lo tanto, el rango de esa matriz, o sea, de la reducida por filas, va a ser menor que n, y el sistema será compatible indeterminado. ¿Se entiende eso? Sí, se entiende, pero siento que no se me hubiera ocurrido una palo. O sea, sé que si el determinante de una matriz es igual a 0, implica que hay una combinación lineal, pero no se me hubiera ocurrido solucionarlo por ese lado, la verdad. Bien. Perfecto, está bien. ¿Cómo lo hubiera solucionado? Porque fíjate que acá los k están en los coeficientes, ¿sí? Entonces nosotros no podemos hacer que, digamos, sí podríamos hacer operaciones elementales, pero fíjate que tendríamos que trabajar con k. Por ejemplo, tengo este k, ¿cómo hago para que ese elemento sea 1? Tengo que dividir por 1 sobre k a toda la fila, ¿se entiende? Entonces eso es poco probable que pase en el ejercicio. ¿Sí? Que trabajemos con operaciones elementales donde lo que tenemos que averiguar es k. Entonces lo que planteamos es trabajar con esa matriz. ¿Sí? Entonces, la matriz principal tiene... Uy, mi celular está insoportable. Me distrae. La matriz principal, como dijimos, tiene que ser... el determinante de la matriz principal tiene que ser igual a 0, y eso implica una combinación lineal de filas. Es decir, en realidad es como que se razona al revés. Para que el sistema tenga infinitas soluciones, ¿cómo tiene que ser el rango de la matriz principal y de la ampliada? Iguales, pero menores que n. ¿Sí? Es decir, si yo tengo 3 filas, ¿sí? Y acá tengo el 0, 0, 0, ¿cómo tiene que ser el rango de esta matriz? ¿Qué tiene que aparecer acá para que el sistema sea compatible, indeterminado? Tiene que aparecer una fila que diga 0, 0, 0, porque acá tengo 0 también, ¿sí? Entonces, si yo miro ahí los rangos, voy a decir, si acá aparece el 0, 0, 0, el rango de esta matriz sería 2, ¿sí? Y el rango de esta también, ¿sí? Porque ahí tengo un 0. Entonces, que aparezca una fila nula en esta matriz, cuando yo haga operaciones elementales, implica que existe una combinación lineal entre las filas, entre dos vectores de la fila, ¿sí? Entre dos vectores de la matriz, perdón. Y eso se traduce además en que el determinante de esa matriz va a ser 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando aparece una fila nula, el determinante de la matriz, cuya fila, que contiene una fila nula o un 0 en la diagonal principal, es 0, ¿sí? Entonces de ese modo se razona. Entonces, copiamos la matriz principal, ¿sí? Con sus coeficientes y sus valores y sus k, y calculamos el determinante. Podemos hacerlo por Sarrus, porque es un sistema 3×3. Si este no fuera un sistema cuadrado, no podríamos plantear el determinante, ¿sí? Tendríamos que buscar otra vuelta, ¿está? Por eso hay ciertos ejercicios que tienen este tipo de resolución, ¿sí? Si yo hubiese puesto un sistema 4×2, no lo hubieran podido resolver por el determinante, ¿sí? Habría que haber buscado la reducida por filas. Entonces, fíjense acá, planteamos el determinante por Sarrus, multiplicamos diagonal principal menos secundarias, y, esto ya lo saben, llegamos a una ecuación cuadrática, porque fíjense que K lo tenemos en dos lugares distintos, ¿sí? Entonces nos da una ecuación cuadrática en función de K, y los valores de K1 y K2 son estos, ¿sí? Para estos valores de K, el determinante es igual a 0, ¿sí? Si no me equivoco. Si alguien lo hace, le da distinto, me avisa, por las dudas. Ok. ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Todos? No entendí bien por qué hay que sacar el determinante. Puede ser una estupidez, pero pregunto, pero ¿dónde dice parte? Hay que sacar el determinante, en realidad no hay que sacar el determinante, hay que igualar el determinante a 0 y despejar K de la función, el cálculo del determinante, ¿sí? Porque lo que decimos es que en una matriz donde sabemos a priori que va a existir una combinación lineal, y por ende si hacemos operaciones elementales va a aparecer una fila nula, sabemos que su determinante va a ser 0, ¿sí? Entonces, como yo necesito calcular estos valores de K,
los puedo calcular a partir de calcular el determinante. Si yo digo que una matriz tiene un determinante igual a 0, puedo despejar este valor de K de ese determinante, ¿sí? Como cuando decíamos, ¿cuál es el valor de K para que la matriz admita inversa? No admite inversa, ¿se acuerdan? Sí, Entonces, en sí. ese caso planteábamos que el determinante era igual a 0. Bueno, esto es más o menos lo mismo, ¿sí? Que el sistema compatible, homogéneo tenga infinitas soluciones, implica que esta matriz tenga una matriz reducida por filas que contiene una fila de ceros, ¿sí? Porque el rango tiene que ser menor que n. Si el rango es igual que n, el sistema es compatible determinado, ¿sí? Como yo quiero que sea indeterminado, entonces el rango tiene que ser menor a n. Para eso, rango menor a n implica una fila nula. La fila nula implica determinante igual a 0, ¿sí? Bien, esos son conceptos teóricos que ustedes tienen que tener como absorbidos y bien presentes para poder entender, ¿sí? Bueno, entonces acá está la resolución del determinante, la ecuación cuadrática y el resultado, ¿sí? Los dos posibles valores de K, K1 y K2. Vamos a pasar al ejercicio 9, a ver qué están consultando acá. Uy. Bueno, bien. Vamos entonces al ejercicio 9. Dice, de acuerdo al siguiente sistema de ecuaciones, x menos y igual a 3, 2x menos 2y igual a k, determinar a el valor de k para que el sistema no tenga solución, b el valor de k para que el sistema tenga solución única, y c el valor de k para que el sistema tenga infinitas soluciones. Bien, entonces, vamos a mirar este sistema, tenemos K en esta posición como término independiente y tengo que determinar cuál es ese valor de K para todas las posibilidades. Para sistema incompatible, compatible determinado, compatible indeterminado. Entonces, ¿qué les parece que tenemos que hacer? ¿Cómo lo resolveríamos? A ver. Habría que aplicar operaciones elementales para llegar a una matriz de identidad y después con eso sacamos K según el resultado que esté después del igual. Claro, sería algo similar a lo que vimos con el de Q, ¿sí? Claro. Pero sería, claro, algo similar a lo que vimos con el ejercicio de Q. Pero si miramos esta matriz, así a priori, rápidamente, ¿qué es lo que podemos ver? Yo acá copié la matriz para hacer lo que planteó el compañero. Que son linealmente dependientes las filas. Si se fijan, la primera fila multiplicada por 2 me da la segunda. ¿Sí? ¿Se ve eso? Entonces voy a hacer la única operación elemental, a la fila 1, la multiplico por menos 2, ¿sí? Se la sumo a la fila 2. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué me da? Menos 2, por 1 menos 2, más 2, 0. ¿No? Menos 2 por menos 2, 2 positivo, menos 2, 0. 0. Bien. Y ahora, acá, tenemos menos 2. Ay, voy a tener que abrir. Bueno. Menos 2 por 3 es menos 6 más K. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Bien. 3. Y acá. Es menos 6 más. Menos 6 más K. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces. ¿Ahora cómo seguimos?
¿Qué podemos despeja decir? acá. ¿Qué tenemos que decir acá? Yo necesito saber el valor de K para que el sistema no tenga solución. Entonces, para que el sistema no tenga solución, es decir, sea incompatible, ¿qué tiene que pasar con los rangos de las matrices? Tienen que ser distintos. Tienen que ser distintos. Entonces, ¿qué voy a decir? Sí. ¿Cuál es el rango de la matriz principal de esta? 1. 1. Y el rango de la matriz ampliada, para Dos. que el sistema no tenga solución, tiene que ser igual a 2. Por lo tanto, ¿esto a qué tiene que ser igual? El menos 6 más K tiene que Distinto ser de- distinto de 0. ¿Sí? Y menos 6 más K distinto de 0, ¿qué Distinto de implica? 6, ¿no sería? Distinto de 6. Menos 6 más K distinto de 0. Por lo tanto, K distinto de 6. Claro, cada distinto de 6. K distinto de 6. Bien, entonces, para que el sistema no tenga solución, vamos a decir K distinto de 6. 6 positivo. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguieron? Uy, Sí, profe. bien. Vamos a la siguiente. Para el valor de K para que el sistema tenga una única solución. ¿Qué tiene que pasar ahí? El rango de la matriz principal en la ampliada sean iguales a la cantidad de incógnitas. ¿Y eso puede pasar? Parece que no. No, porque apareció esta fila nula, porque además existía esta combinación lineal. Entonces, el rango de la matriz principal no puede ser 2, porque ya tengo estos dos ceros acá, ¿sí? Por lo tanto, para esto, ¿qué decimos? No existe valor de K. No existe K, vamos a poner. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Se ve? Sí, se ve. Ahí está. Sí. Y en el último, valor de K para que el sistema tenga infinitas soluciones. Y igual a 6 positivo. En este caso, para que tenga infinitas soluciones, decimos el rango de la matriz principal tiene que ser igual al rango de la matriz ampliada y Menor a la cantidad de incógnitas. menor a n. Entonces, en este caso, todo esto me tiene que dar igual a 0. O sea, menos 6 más k tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Por lo tanto, k tiene que ser igual a... 6. Bien, exactamente. K igual a 6. Está bueno este ejercicio para tomar en parcial, ¿eh? Este lo tomé en un parcial, lo aprobaron 4, creo. Bueno, lo tomé hace Somos mucho. igual. 58. Son 58, bueno, y yo no rindo, 57. Bueno, pero ¿se entendió? ¿Se entiende el razonamiento? Es fácil esta situación, ¿no? Es fácil esta matriz, porque además tienen 1, 2, 1, 2, ¿no? Pero en el caso de que tuvieran otra matriz con un poquito más de complicación en las filas, que no vieran rápidamente que existe combinación lineal, cuando hagan operaciones elementales, esta fila de ceros aparece, ¿sí? No es que usted la busca. La fila de ceros aparece cuando existe una combinación lineal, ¿sí? Es decir, en realidad aparecen filas iguales, ¿sí? Y ahí se puede hacer la nula. Entonces, esta condición es la que ustedes tienen que pensar, ¿sí? Siempre evaluando los rangos de las matrices, siempre mirando los rangos, porque recuerden siempre que el rango de la matriz principal y de la ampliada es la que me dice si el sistema tiene solución o no tiene solución, o qué tipo de solución tiene, ¿sí? Entonces, ¿quedó claro este ejercicio? Sí, A profe. ver, voy a leer acá. Bueno, ahí hay unas caritas medias. No, bueno, estamos bien. Listo. Entonces pasamos a lo que sigue. Bien, a ver, el 10 dice, en el siguiente sistema, ¿qué valor debe tomar C para que sea compatible? Bueno, fíjense acá. De nuevo, este es un sistema de ecuaciones cuadrado, donde tienen el C
A, B, C, ¿sí? No tengo ninguno de los términos independientes, pero me pide saber qué valor tiene que tomar C, o sea que no me importa cuánto vale A ni cuánto vale B, ¿sí? Entonces, lo que voy a querer saber es que, de nuevo, qué expresión me queda en esta fila, ¿sí? Cuando yo hago operaciones elementales, qué expresión me queda en este lugarcito, ¿sí? Y de ahí van a despejar C. El resultado es C igual a A más B, ¿sí? Así que cuando trabajen con operaciones elementales, recuerden que lo que no puedo sumar lo dejo expresado, ¿sí? Acá voy a ir teniendo operaciones elementales, capaz que me quede 2 por A, más 5 por B, ¿sí? Más 3C, eso lo van dejando expresado. Y finalmente, lo que les quede en esta posición, que se llama condición de compatibilidad, lo despejan C y encuentran lo que vale, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Es igual que el de Q, igual que este. También. ¿Lo podrían hacer? ¿Qué tarea? Bueno, Bueno. Bueno, vamos a ver otro método. Yo creo que la clase que les mandé grabada lo expliqué, pero solamente expliqué la parte para un sistema determinado. ¿Alguien lo vio? Lo vimos con el profe del teórico, Ah, bien. el sábado de la mañana, Ay, ¿por qué el sábado? no pregunte. porque somos muy aplicados nosotros, pedimos clases extra. No, esa no creo. Seguro pobre el profe tuvo que tomar parcial o algo parecido y les dio clases el sábado. Estaba Bueno, con un tema de laburo, creo, me parece. puede Pidió ser. tomar un estado. Así que fueron al sábado, está bien. Estaba en hora la casa. Bueno. Entonces, bueno, vamos a ver el método de Kramer. Como les decía, todo lo que vimos antes fue el método de Gauss-Jordan, ¿sí? Donde aplicábamos operaciones elementales sobre la matriz principal para llevarla a la matriz reducida por filas. El método de Kramer trabaja con los determinantes de las matrices, ¿sí? O sea, a priori es un poco más fácil, pero se complica cuando tenemos un sistema que tiene infinitas soluciones, ¿sí? Entonces, cuando nosotros arrancamos a resolver un sistema no sabemos cuál es la solución, ¿sí? Y vamos a encarar, por ejemplo, el método de Kramer y a lo mejor se nos complica. Por eso, yo les digo que cuando elijan un método estén seguros de lo que están haciendo, ¿sí? Para todas las soluciones posibles. Siempre como que el más complicado es cuando el sistema es indeterminado, pero bueno, vamos a ver. Entonces, el método de Kramer sirve para matrices cuadradas, ¿sí? Para sistemas cuadrados. ¿Por qué? Porque como dijimos, vamos a trabajar con los determinantes, ¿sí? Ya, recuerden que el determinante es una función asociada a matrices cuadradas. Entonces, tenemos este ejemplo. El método nos permite hallar las incógnitas X y Z dividiendo el determinante de la matriz sustituta de X sobre la matriz principal, la sustituta de Y sobre la matriz principal, la sustituta de Z sobre la matriz principal, ¿sí? Entonces, para eso vamos a calcular los determinantes. El primero es el determinante de la matriz principal, 2 menos 5, 4, 1 menos 2, 1, y 1 menos 4 y 6, ¿sí? Calculamos este determinante. Y ese determinante, bueno, por cualquiera de los métodos conocidos, si es 3 por 3, lo más fácil siempre termina siendo Sarrus, pero depende, porque si hay filas nulas, a ver acá, no, filas, no, con unos y ceros. Entonces, calculamos ese determinante, nos da 1, ¿sí? Entonces decimos que como el determinante es distinto de 0, ¿qué pasa con el rango de la matriz? Es igual igual al a la número cantidad de filas. de filas, ¿sí? Si el determinante fuese igual a 0, ¿qué pasa? Hay una combinación lineal entre El los rango es vectores. menor, ¿sí? Eso es lo que podemos decir, que el rango es menor que 3. Entonces, en este caso dijimos, vale 1, el rango va a ser 3. Ahora vamos a calcular, fíjense acá, cuál sería nuestra matriz ampliada, toda esta, ¿no?
Pero si miramos, la matriz ampliada no es una matriz cuadrada, entonces no la podemos usar para calcular su determinante. Lo que vamos a hacer es encontrar las matrices sustitutas de cada una de las variables, ¿sí? La matriz sustituta se arma reemplazando los términos independientes en el lugar de cada una de las variables. Por ejemplo, la matriz sustituta de X se forma reemplazando el menos 3, 5 y 10, que son los términos independientes, en el lugar de las X, en la columna de las X. ¿Se acuerdan que cada columna representaba una variable? Entonces, en la columna de las X reemplazamos esos términos independientes y esa es nuestra matriz sustituta de X. Y ahora, como es una matriz 3×3, le podemos calcular el determinante, ¿sí? Lo calculamos, da distinto de 0, y entonces el rango de esa matriz es 3, ¿sí? Entonces, fíjense que podemos decir que si el rango de la matriz principal es igual al rango de la matriz, que ahora ya no es más ampliada, pero que es la sustituta, entonces el sistema va a ser compatible determinado, ¿sí? Porque además el rango es 3 e igual a n, por lo tanto, sistema con una única solución, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a resolver? Vamos a calcular la matriz sustituta de I, reemplazando los términos independientes en la columna de las I, y calculamos su determinante, y reemplazamos después el término independiente en la columna de Z, y calculamos su determinante. Entonces, como dijimos antes, que el método nos permitía, me estoy yendo atrás, calcular las variables haciendo la división de determinantes, determinante de la matriz sustituta sobre determinante de la matriz principal. Ahora que ya tenemos los tres valores, vamos a reemplazar en la fórmula y sacamos el valor de cada una de las variables. ¿Sí? Y esta sería la solución del sistema. 124, 75 y 31. ¿Se ve? Sí, se ve. Bien, este parece fácil porque, como les digo, es un sistema compatible determinado. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un sistema indeterminado? ¿Sí? Ahora vamos a ver. Entonces, fíjense que acá tenemos este sistema, ¿sí? También un sistema cuadrado. Tomamos la matriz principal, calculamos su determinante. Nos da igual a 0. Esto implica que el rango de la matriz es menor que 3. Pero no podemos saber si en este caso es 2 o si es 1, ¿sí? Porque tenemos una matriz 3×3, entonces el rango puede ser 2, puede ser 1, ¿sí? Para sacar el rango de la matriz, lo que vamos a hacer es tomar una submatriz de esa matriz principal y calcular el determinante de esa submatriz. Es decir, bajamos un orden en nuestra matriz. Si es 3×3, vamos a tomar una matriz 2×2, calculamos el determinante de esa matriz 2×2, ¿sí? Podemos tomar cualquiera. Es decir, por ejemplo, acá. Puedo tomar esta matriz, esta submatriz, ¿sí? Puedo tomar esta, puedo tomar esta, ¿sí? Cualquiera. Entonces, tomamos una submatriz, calculamos su determinante, acá va a ser -4, -5, y ese determinante es distinto de 0, ¿sí? -4 más 5 nos da 1, positivo. Entonces, cuando el determinante de una matriz de un orden menor me dio distinto de 0, eso implica que el rango es igual al número de filas de esa matriz, por lo tanto es igual a 2. ¿Sí? ¿Me siguieron ahí? Sí. Bien, entonces ya sé que ahora el determinante de la matriz principal, que era igual a 0, tiene un rango igual a 2. ¿Sí? Siempre no pierdan de vista que para saber cuál es la solución del sistema, tengo que siempre trabajar con los rangos, ¿sí? De las matrices. Para eso es que calculamos el determinante acá. Vamos a la matriz sustituta de X. Reemplazo los términos independientes, -3, 5 y 10, en el lugar de las X. Calculo el determinante de esta matriz, me da distinto de 0. Entonces, el rango de esa matriz, ¿cuál va a ser? 3. Si los rangos son distintos, entonces, esto implica sistema incompatible. Incompatible, dice acá, bueno.
incompatible. ¿Sí? Entonces eso ya me dice que el sistema no tiene solución. ¿Sí? Calculé 2 determinantes, o 3, y me doy cuenta que el sistema no tiene solución. O sea, hasta acá viene fácil, ¿sí? Porque en el primer caso fue calcular determinantes, en este, bueno, y calcular después los valores de las variables, pero era determinado. En este caso, calcular también 2 determinantes y observar los rangos. Vamos al último caso. Bueno, ¿acá alguna duda hasta acá? Y no. Bien. Entonces, vamos al último. Tenemos otro sistema, calculamos el determinante de la matriz principal, me da 0, el rango de la matriz principal entonces es menor que n, al igual que en el ejercicio anterior, tomamos una submatriz, por ejemplo esta, calculamos el determinante, nos da distinto de 0, implica que el rango es 2, ¿sí? El rango es igual al número de filas, donde el determinante es distinto de 0. Calculamos el determinante de la matriz sustituta de X, reemplazando el término independiente en la columna de X, calculo el determinante, también me da 0, por lo tanto el rango va a ser menor a 3. Tomamos una submatriz, por ejemplo esta, calculamos el determinante, nos da distinto de 0, decimos que el rango va a ser 2. ¿Sí? Entonces ahora ya el rango de la matriz principal y el de la matriz sustituta de X, o ampliada, ¿sí? Es 2. Por lo tanto, el sistema va a ser compatible indeterminado, porque 2 es menor que n, que es el número de variables x y z. ¿Sí? Bien, entonces esto quiere decir que el sistema tiene infinitas soluciones. ¿Cómo llegamos a las infinitas soluciones? Para encontrar esos valores de x y z, vamos a eliminar una de las ecuaciones del sistema. ¿Por qué la eliminamos? Que es, no sé, linealmente dependiente de las otras. Claro, porque hay una ecuación que es linealmente dependiente. Eso es lo que implica que el determinante sea igual a 0, ¿no? Entonces, como hay una ecuación que es linealmente dependiente, y yo tengo que trabajar con ecuaciones independientes, voy a sacar esa última. Puedo eliminar cualquiera, no implica que sea esta. Eliminamos una, cualquiera. ¿Y cómo sabemos que no nos quedan las dos dependientes? No. Vos eliminás cualquiera, ¿sí? No se trata de eso, de que te quede dos dependientes. No lo tomes así. Vas a eliminar cualquiera de las filas que tengas, cualquiera de las ecuaciones y vas a trabajar con la otra. Porque Con siempre estás cualquiera sale, relacionando digamos. variables, sí. Con cualquiera te va a dar bien. Entonces, eliminás una ecuación, eliminamos la última y trabajamos con las otras dos, ¿sí? El sistema de ecuaciones está todo ligado, ¿sí? Las variables están relacionadas en las 3 ecuaciones, ¿sí? Entonces, tengo estas 2 ecuaciones y tres incógnitas, ¿sí? Lo que vamos a hacer entonces es pasar nuestra variable z, que sabemos que es nuestra variable secundaria, ¿sí? La vamos a pasar al otro miembro, ¿sí? Para allá. Entonces, fíjense que decimos 2x menos 7y es igual a z positivo más 4. Y acá menos 4 más 5y es igual a menos 2 más 7 por z. ¿Sí? Lo que estamos haciendo es eliminar la ecuación de donde sacaríamos z, ¿sí? Porque z es nuestra variable secundaria, la que va a ser nuestro parámetro después, ¿sí? Entonces por eso es que la pasamos para el otro miembro y que eliminamos la última ecuación. Pero puede ser cualquiera, ¿sí? Vamos entonces a continuar con esto. Entonces fíjense ahora, tengo 2x menos 7y y en la otra menos 4x más 5y. O sea, tengo acá un sistema cuadrado, ¿sí? Porque esto ya es el término independiente. Tengo 2 filas, 2 columnas. Entonces ahora este nuevo sistema nos permite encontrar una nueva matriz principal, que va a ser 2 menos 7 menos 4, 5. ¿Sí? Sacamos el determinante de esa matriz principal, nos da menos 18, y entonces ahora nuestro término independiente, que incluye a z, ¿sí? Lo vamos a reemplazar, todo el término independiente, en la columna de las x, para sacar la matriz sustituta de x, ¿sí? Entonces fíjense que para sacar este determinante,
Decimos z más 4 por 5 menos 7z menos 2 por menos 7. ¿Sí? Este determinante se calcula así y el resultado contiene a z. La matriz sustituta de I, reemplazamos los términos independientes en la columna de I, calculamos el determinante. ¿Sí? Nuevamente, el resultado de la matriz contiene, perdón, el resultado del determinante contiene a z. ¿Sí? Entonces, como el método decía que x es igual al determinante de la matriz sustituta de x sobre el determinante de la matriz principal, lo mismo para y, lo mismo para z, vamos a decir que x es igual a 54z más 6 sobre menos 18, y va a ser igual a 18z más 12 sobre menos 18. ¿Sí? Entonces, si acá trabajamos este menos 18, lo distribuimos en los dos términos, acá igual, en esta suma, vamos a tener que x vale menos 3z más menos 1/3, y vale menos z menos 2/3. ¿Sí? Y z, por supuesto, que vale z. Acá no está, pero z es igual a z igual a t. ¿Se entiende esto por ahora? Ahí. Entonces, fíjense cómo acá x e y nos quedan en función de nuestro parámetro z, y podemos plantear la solución, ¿sí?, del sistema compatible indeterminado. A ver, vamos a escribir la solución. ¿Cómo nos quedaría? ¿Me dictan? Menos 3z menos 1/3. Vamos a poner t Ah, directamente. t, perdón. Menos 1/3. Sí, punto y coma. Menos t menos 2/3. Bien. T. T, exactamente. Y ahora separamos en términos. Sí. Término independiente, Menos 3. vamos a ponerlo primero. Menos 3. Bueno, bien, el que tiene t, menos 3, Menos coma, 1. Menos 1. menos Uno. 1, 1. 1. Muy bien. Por t. ¿Por qué? Más Más menos 1/3. Menos 2/3. 0. 0, exactamente. ¿Estamos? Entonces, esta es la solución general de nuestro sistema compatible indeterminado. ¿Se acuerdan qué representaba esto? ¿La ecuación de qué? Que vimos No, antes. De un... La ecuación... No, un vector en R3 no tiene ecuación. ¿La Un ecuación de número qué? complejo. No. La ecuación de una recta en R3. Donde esto está multiplicado por t, representa al vector director de la recta, y esto al punto, un punto que pasa por la recta, ¿sí?, que contiene a la recta. Bueno, para que lo sepan, nada más. Bueno, entonces, ¿se entendió cómo se trabaja cuando tenemos sistema compatible indeterminado? O sea, es lo mismo que actúan trabajando con Kramer, ya te dejo, solamente que como si fuese determinado, quiero decir, solamente que hay que eliminar una variable, una ecuación, perdón, y pasar una de las variables, que en general es z, porque la consideramos como el parámetro, para el otro miembro, ¿sí? Podemos eliminar cualquier ecuación, como les decía antes, porque si yo cambio el orden, cambio las filas, ¿sí?, es decir, cambio el orden de las ecuaciones, el resultado del sistema es el mismo, ¿sí? ¿Qué pasa si yo cambio las filas de la matriz? No pasa nada, estoy cambiando el orden de las filas, ¿sí? Pero la relación de variables es la misma. ¿Estamos? Entonces no pasa nada con cuál eliminemos. Sí, ¿qué alguien quería preguntar? Acá sí, ¿puedes volver a la otra diapositiva? ¿Exterior? No, las ¿Ah? que estábamos a la última. Que ya calculó directamente. Ah, ya la borró. Ah, sí, me parece, a ver si puedo, no puedo rehacer. Borré la solución. La solución No, general. pero cuando la redibujaba con T, me perdí ahí. ¿Te perdiste? ¿Con cuál? ¿Con cuál? Cuando la empecé a plantear con T en vez de con Z. Ahí.
Pero simplemente reemplacé Z por T. Sí, pero No lo le empezaron a expresar como con puntos y ese paréntesis lo multiplicó por T, eso no entendí. Bueno, es sacar factor común, ¿sí? Después fíjate bien cuando veas la clase que lo vas a entender. Es sacar factor común, nada más. No, Quiero no saber es, qué hizo. O sea, ¿lo expresó de otra manera nada más? ¿O qué? no, ¿Qué agrupé cálculo? los términos X, Y, Z. Agrupamos los términos en un paréntesis y en el otro, ¿sí? Escribo lo que vale X, menos 3Z menos 1/3. Punto y coma. Escribo lo que vale Y, menos Z menos 2/3. Punto y coma. Z vale Z. Y ahora, si yo reemplazo Z por T, Z es igual a T, entonces lo que hacemos es separar en términos lo que tiene Z, o sea, lo que tiene T, con lo que no tiene T. ¿Sí? Entonces, lo primero que hicimos fue sacar factor común, lo que tiene T. Simplemente separar en términos, no hay otra cosa. ¿Estás sacando Coma, factor común entre puntos? entre estos términos, 1, 2, 3. Esto es un término. Tenés una resta acá. Acá tenés otra resta. ¿Sí? Estoy sacando ese factor común. Esto está multiplicado por T. Esto también está multiplicado por T. Esto también está multiplicado por T. Por eso lo multiplico por T. Y ahí lo estoy expresando horizontalmente, pero también se puede expresar como una matriz. No sé si capaz que así lo entiende Exactamente. mejor. Ok, hasta ahí yo había llegado. Ahora, ¿qué es esto? 1/3, 2/3 y 1, 0. ¿Por qué 1? Porque antes lo hizo 1 ahí, en el otro. Se Pero multiplica acá por T. esto está multiplicado por T, porque acá estoy teniendo Z por 1. No tengo Z más algo, tengo Z solo, Ah, no bueno. tengo término independiente. ¿Sí? ¿O no? Ok, ok. Eso es, me falta estudiar porque no miré ninguno de los ejercicios anteriores, no entiendo con qué hizo ahí. Así que bueno, chao, borrado. Me siento a estudiar y aprendo cómo es el solución de indeterminados. ¿Sí? Bueno, vamos a lo último. Entonces, vamos a lo último. Se me fue. Vamos acá. Estamos ahí. Vamos a esta última. Acá está expresado, como recién hicimos, como matriz. ¿Sí? Es lo mismo. Va del mismo modo. Se reemplazan Z por T y se separa en términos. Lo que tiene T y lo que no tiene T. ¿Sí? Esto representa un punto y esto un vector. Es todo lo que pueden saber por ahora. Pero separar en términos y sacar factor común, ya, o sea, eso es sabido. No me puedo detener más a explicarlo acá. Bueno, como tarea, resolver los siguientes sistemas de ecuaciones por el método que corresponda, ¿sí? Fíjense que acá tenemos, vamos a mirar este. Tengo 3 variables, x1, x2, x3, y 4 incógnitas. Perdón, 3 variables y 4 ecuaciones. ¿Qué puedo aplicar acá? ¿Qué método? Em, Únicamente. Jordan. Gauss-Jordan. Exactamente, no puedo aplicar el método de Kramer, como recién vimos, porque no puedo calcular el determinante de esta matriz, ¿sí? Entonces voy a poder aplicar Gauss-Jordan. No podría aplicar el método de Gauss, ni el método matricial tampoco, que no los vamos a ver porque no vamos a llegar. Pero los pueden mirar ustedes, porque en la teoría seguramente se los han explicado, y pueden ver ejemplos que tienen en el apunte resueltos, en el apunte de clase, en el apunte que está cargado en el aula, que es con el que trabajamos en clase. Entonces, ¿qué les iba a decir? Si miramos este sistema, es un sistema homogéneo. ¿Qué pasaba con los sistemas homogéneos?
Siempre tenían solución. Siempre tenían solución. Entonces, ¿qué es lo que les parece que va a ocurrir cuando ustedes hagan operaciones elementales por filas de esta matriz? Si la miramos. ¿Qué es lo que les parece que va a Se va a pasar? anular una fila. A ver, La última sería linealmente dependiente de la primera. ahí está. Bueno, lo iba a escribir, pero bien que se dieron cuenta antes. Fíjense que la primera y la última son proporcionales. 2, 4, 5, 10, 4, 8, bueno, y 0 y 0. ¿Sí? Entonces, cuando hagamos operaciones elementales, como existe esta combinación lineal, me va a aparecer una fila nula. Por lo tanto, ¿cómo va a ser el sistema? ¿Compatible? ¿Qué? Es decir, el rango de la matriz principal va a ser igual a 3, el número de variables es igual a 3, por lo tanto, el sistema va a ser compatible determinado. ¿Y cuál es la solución? Trivial. La solución trivial, ¿sí? Que x1, x2 y x3 valga 0. ¿Se entiende? Excepto que me aparezca otra fila nula, que lo dudo, y ahí sería compatible indeterminado. Sí, pero se van dando cuenta que ustedes por ahí pueden mirar el principio del sistema, ver, o cuando van copiando la matriz principal y se van dando cuenta qué es lo que puede pasar. En este segundo tengo también, es un sistema homogéneo, entonces también va a admitir siempre solución. Ahí no se ve ninguna combinación, por lo menos a la vista. Puede existir una combinación. Pero puede también existir. Bueno, y el C es no homogéneo, ¿sí? Para que resuelvan. Pero son 3×3, ¿sí? No hay más. Este era el más larguito. Bueno, pero acá tienen para practicar. Y como les digo, este apunte es el que yo les hago a ustedes, el que yo, digamos, les llegaría a dar en clase, bueno, que es lo que estamos teniendo ahora, ¿no? Pero quiero decir en clases presenciales. Pero no se queden solo con esto, porque ustedes tienen una guía, que la tienen en el aula virtual desde principio de año cargada, donde tienen un montón de ejercicios. Hay como por unidad como 100 ejercicios. Entonces no se queden solo con los ejercicios que yo les doy acá, que son 5, 4, 3. Yo les pongo tarea para que algo hagan, pero corre, digamos, por cuenta de ustedes hacer más ejercicios y practicar más. Si no me salen operaciones elementales, bueno, voy y practico operaciones elementales, porque si no, no les van a salir nunca, ¿sí? O sea, si no lo hacen, no les van a salir mágicamente. Por lo tanto, hay que sentarse a estudiar y aprender a escribir las soluciones del sistema, ¿sí? Entonces, tienen como tarea, tienen para quien no lo haya hecho, son 4 operaciones elementales. Acá está la solución separada en términos. Tienen que buscar cuáles son las operaciones que nos hacen llegar a esta condición, pero ahora ya aprendieron cómo hacerlo. Bueno, ya lo hicimos. También lo pueden hacer del mismo modo que planteamos antes. Y estos 2 últimos que estaban acá, estos 3 últimos que estaban acá. Así que ya tienen para estudiar para la clase que viene, porque ya terminamos con sistemas de ecuaciones, ¿sí? La clase que viene vemos otra historia. Nos sacamos las dudas, si nos quedan dudas sobre esto, y seguimos, ¿sí? Bueno, vamos a dejar acá. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, nos vemos, nos vemos la próxima, y bueno, y estudian, practican. No. Nos vemos, profe. Adiós. Adiós. Hasta luego.